tienen todas las variables completas para hacer el cálculo. Por eso no podemos hablar de un tema del que no conocemos. Y este es el principio básico para perder el miedo de hablar en público. Número 1, la regla es que usted tiene que ser conocedor del tema. Usted debe ser un experto en el tema. Usted debe haberse ganado el derecho de hablar sobre el tema. Para ganarse el derecho de hablar sobre un tema, hay dos formas. Uno, porque usted conoce porque ha investigado, conoce porque se ha informado, conoce porque es un profesional sobre este tema. Por ejemplo, ayer les comenté que yo tengo una maestría en Derecho Marítimo que la obtuve en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 2 años estuve en Madrid estudiando eso. Durante 20 años he trabajado en cuestiones de derecho marítimo. He sido director de la Marina Mercante en Honduras durante 4 años. Entonces, soy un experto en el tema. Conozco el tema. Durante 35 años he dado conferencias sobre oratoria pública. Soy un experto en el tema. Ahora, si alguien me pone a hablar sobre el diseño y construcción de un puente en curva en una carretera, ya no voy a poder. Le voy a decir, mire, llamen a un ingeniero en estructuras y experto en puentes y carreteras. Conocimiento, pero también la experiencia. ¿Quién es madre aquí? Yo, Carla. ¿Quién es yo? Aquí Gloria. Gloria. Vamos a ver, Gloria. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2. Sus Tengo partos uno de 17 años y uno de 12. Muy bien. ¿Y sus partos fueron naturales o fueron por cesárea? Naturales. Muy bien. Entonces, Gloria es una experta en hablarnos sobre el dolor del parto y todo el proceso de gestación. Yo no puedo hablarles de eso. Puedo ver ChatGPT, puedo ver enciclopedias médicas, puedo consultar con médicos, pero la experiencia del dolor de una contracción de un parto, solo las madres que lo han atravesado pueden conocerlo y pueden hablar de eso. El derecho de hablar se consigue por 2 maneras, porque usted conoce el tema o porque lo ha experimentado. Si no conoce del tema, no hable de eso, porque lo que va a hacer es quedar mal. Y puede ser que dentro de su auditorio haya gente que conozca y le va a decir, mire, no es así, usted está equivocado. Continuamente en mis clases tengo alumnos que cuando les pongo trabajos de investigación, lo que hacen es, hey, vos, dame, ¿qué investigaste? Dame la filmina, ¿qué voy a leer yo? Y vienen y ni leer pueden. No investigaron. Los que sí investigaron se metieron a ver Wikipedia, GPT, enciclopedias. Todo esto los vuelve conocedores del tema y lo pueden expresar. Por eso, la regla número 1 es que hay que ganarse el derecho de hablar. La regla número 2 es que usted tiene que tener una estructura de su conferencia en base a una buena preparación. Las charlas, las conferencias, las clases inician siempre con 3 fases. El inicio, el cuerpo de la conferencia y el cierre de la conferencia. Repito, inicio, cuerpo y cierre de su conferencia o de su charla. Usted tiene que tener una estructura muy clara mentalmente. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál va a ser el cuerpo? ¿Cómo voy a cerrar? Usted tiene que practicar y practicar mucho. Y en tercer lugar, el elemento para vencer el miedo a hablar en público es hablar con entusiasmo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo estudiaba un diplomado en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, en el INCAE, en Alajuela, Costa Rica. Y nos dijeron después de 3 semanas, mire, va a venir un experto en oratoria pública para que conozcan ustedes las técnicas de oratoria pública en este diplomado. ¡Qué canudo! Dije yo ya conocía de oratoria pública, pero dije, un experto que nos viene a dejar más conocimiento. Pues resulta que llegó el señor César Bobadilla, 2 en punto de la tarde, lo presentaron, le dimos un aplauso y él empezó a hablar así. Mi nombre es César Bobadilla.
Yo soy la persona que le voy a impartir la clase de oratoria pública. La oratoria pública es un tema muy importante. Si usted quiere ser líder, tiene que saber comunicar y tiene que saber de oratoria pública. Pues nosotros nos asustamos porque el hombre hablaba de esa manera. Y dijimos, debe ser broma. Como este es un experto, nos está diciendo, bueno, así es como no se habla en público. Pero nos volamos 4 horas así. Y al final de la clase todos estábamos así medio dormidos, aburridos, y dijimos cuando terminó, bendito sea Dios que ya terminó este hombre, porque era un martirio esa clase. Solo él habló y no se trata de eso. La oratoria pública, si usted quiere hablar, tiene que transmitir energía. ¿Qué entienden ustedes por entusiasmo? Ser dinámico, abogado. Abogado, debe despertar interés en el oyente. ¿Y cómo se despierta el interés en el oyente? Tomándolos en Con cuenta. dinámicas y este entusiasmo. Más, ¿qué es entusiasmo? Primero Siendo lugar, una teniéndolo uno. presentación dinámica. Con alegría. Buen punto. Demostrar el interés hacia Animación. Demostrar Hablar interés. con ánimo. Con ánimo. Mire, entusiasmo demostrar ese es interés. una Generar transmisión curiosidad. de su energía. ¿Por qué? Porque usted Generar conoce el tema, curiosidad pero del sobre tema. todo quiere transmitir su conocimiento. Está con una Motivar, actitud abogado. de motivar a la gente, por supuesto, de transmitir y de hacerlo con técnicas, pero también con lenguaje corporal. Las dos formas de transmitir energía con entusiasmo es a través del verbo y a través de su lenguaje corporal. Y la gente está enfocada en lo que usted está diciendo. Mantener a la gente enfocada, mantener a la gente pendiente, pero sobre todo cuando las charlas y las conferencias se hacen cortas, es porque una persona nos mantuvo motivados. Entonces son 3 reglas fundamentales, básicas, para que usted tenga confianza y pueda vencer el miedo de hablar en público. Número 1 es ganarse el derecho de hablar, o porque conoce el tema o porque lo ha experimentado y nos lo puede transmitir. 2, tener una estructura mental muy clara de cómo va a decir su charla y qué va a decir en su charla. Y 3, hablar con entusiasmo, querer transmitir la energía del conocimiento a los demás. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No sería una pregunta ni duda, licenciado, sino que era para transmitir esa motivación. También una de las reglas que podría ser es ver fijamente también a la audiencia, ¿va? Porque también no podemos exponer algún tema y viendo para el piso o viendo para el cielo, aunque podría ser parte de los nervios, pero en ese momento, ¿verdad? Sería necesario ver fijamente a la audiencia. Fíjese que no. Abogado. Mañana le voy a explicar por qué. Porque cuando usted mira fijamente a los ojos de las personas, es Puede agarrar posiblemente nervios. el peor error que puede cometer al inicio de su charla. Es decir, lo que usted nos está diciendo se hace en determinados momentos de las charlas, pero no al inicio, porque puede generar más bien más nerviosismo. Yo mañana les explico por qué, no se preocupe. Ajá. Ya, Eso es una perfecto. técnica de oratoria pública, el tema de la visión, y mañana lo vamos a ver dentro de los componentes de la oratoria pública. Más preguntas, más dudas. Algo Abogado, así me he fijado en los payasos, que ellos están contando sus chistes entre ellos y todo el mundo se ríe, pero no nos están viendo a los ojos. Bien. Más. ¿Preguntas o dudas? sí, es como referente a lo que usted mencionaba acerca de la persona preparada que llegó a darle la charla y comenzó como con ese estado de ánimo así como apagado. Bien, entonces entiendo que para ganarse la atención y transmitir esa energía es importante como desde el inicio, entrar como con esa energía, con ese positivismo para poder mantener ese entusiasmo en la audiencia. Sí, definitivamente. ¿Por qué?
lo que dice Gloria es muy cierto, porque la oratoria pública genera 5 beneficios. El primero y más importante es la generación de la confianza y la seguridad en usted mismo. Cuando usted dio una buena charla, una buena clase, una buena conferencia, usted lo sabe. Y usted se ha preparado y dominar un auditorio es lo que más genera, después de la religión, la mayor confianza y seguridad en las personas. Segundo beneficio, cuando somos confiados, cuando sabemos transmitir y comunicar, generamos liderazgo. Vean, los líderes en la historia de la humanidad, todos, sin ninguna excepción, han sido buenos comunicadores, han sido buenos vendedores de sus ideas. Y cuando venden ideas y son buenos comunicadores y la gente las toma, pues generamos liderazgo. Y generamos ese liderazgo porque estamos seguros al frente y no tenemos miedo de enfrentar a los auditorios. El cuarto beneficio es que tenemos que organizar y canalizar de una manera bien lógica lo que estamos transmitiendo. Y esto es la programación neurolingüística, que lo que estoy pensando lo pueda convertir en palabras coherentes y en ideas accesibles a nuestros auditorios. Es cómo nuestro cerebro se conecta con la lengua para que podamos decir bien las cosas de manera lógica y orientada a informar. Y el otro beneficio de la oratoria pública es que convencemos al auditorio. Hay 3 objetivos del orador. Los 3 objetivos del orador son informar, convencer y una vez convencido el auditorio, moverlo a la acción. Objetivos del orador: informar, convencer, mover al auditorio a la acción. Estos son los beneficios que, si usted se vuelve un buen conferencista, un buen comunicador, un buen orador, le va a generar estos beneficios. Bien, preguntas o dudas. Si puede repetir los 3, por favor. Motivar, convencer y... Con mucho gusto. Hay 3 objetivos del orador. Los 3 objetivos del orador son, número 1, informar. 2, convencer. Y 3, mover al auditorio a la acción. Informar, convencer y mover a sus oyentes a la acción. Más preguntas, más dudas. Bien, entonces vean. La glosofobia, es decir, el nerviosismo, el miedo, la fobia, el pánico de hablar en público, se manifiesta de diferentes maneras en la raza humana. A veces sudamos en las palmas de las manos, temblamos, nos tiemblan las manos o los pies, tartamudeamos, se nos quiebra la voz, se nos acelera el ritmo cardíaco, sentimos nerviosismo como mariposas en el estómago, hablamos entrecortado, ponemos muchas muletillas cuando hablamos. Entonces, no tenemos unas ideas coherentes y estamos divagando y diciendo cosas diferentes del objetivo de la charla. Hay ciertas técnicas que vamos a conocer en este momentito para vencer el miedo físico. Hay 2 tipos de glosofobia, la mental y la física. La glosofobia mental la vamos a dominar durante todo el transcurso de esta clase, porque van a ir adquiriendo ustedes poco a poco las técnicas de oratoria. Pero el miedo físico, vamos a ver ahorita cómo vencerlo, cómo sobreponerlo. ¿Cómo hacer para estar más relajados, menos nerviosos, más calmados? El primer elemento para sobreponer físicamente el miedo es hacer ejercicio físico antes de sus conferencias. Recuerdo que en el año 2017 fui a Londres, Inglaterra, a la Organización Marítima Internacional como representante de Honduras ante ese organismo. Y me tocaba dar una conferencia de 2 horas.
en inglés y ante 350 representantes de todos los países del mundo en esa conferencia. Realmente estaba con cierto nerviosismo, entonces lo que hice es que mi conferencia era a las 3 de la tarde. Al mediodía, en Londres estaba muy helado, me puse ropa deportiva abrigada y me fui a correr por Londres. Corrí 40 minutos. Cuando regresé al hotel, me di un buen baño, tomé bastante agua y me relajé, me acosté unos minutos y me relajé. Los músculos que estaban bastante en movimiento durante 40 minutos, después estuvieron media hora relajados. ¿Qué hacemos con eso? Pues primero que generamos una descarga de energía negativa cuando hacemos ejercicio y nos tranquilizamos, pero también las glándulas sudoríparas, a través del sudor que generamos, producen endorfinas. Las endorfinas es un químico natural que el ser humano genera y la endorfina es una especie de droga y esa droga genera tranquilidad, genera placer. Por eso los que hacemos ejercicio físico, al día siguiente queremos más y después queremos más y que después queremos más, porque esa droga es adictiva. La endorfina es una droga positiva que generamos cuando hacemos ejercicio físico o cuando tenemos otro tipo de placeres naturales. La segunda técnica para perder físicamente el miedo es darse ánimo, tener una actitud mental positiva de que sí puedo hacer las cosas. Pero claro, si conozco el tema, si me he ganado el derecho de hablar, si lo he practicado y si lo hago con entusiasmo, entonces obviamente voy a tener que tener esa actitud positiva. Es de hablarse internamente y decirse sí puedo. Yo soy el experto en esto y lo voy a hacer bien. Nadie más que yo conoce sobre esto. Nadie más que Gloria sabe de los 2 partos de sus 2 hijos. Por eso hay que darse actitud mental positiva antes de sus conferencias. La tercera técnica es que usted tiene que practicar y practicar mucho su conferencia. ¿Cómo practicamos? Pues vea, lo mejor es pararse frente a un espejo, practicar su charla. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Tener un cronómetro en mano para no pasarme o no hablar menos del tiempo que me han dado. Y una buena técnica es grabarse uno mismo con el celular. Es decir, a veces no sabemos cómo es nuestra voz y uno mismo se asusta. Hombre, esa es mi voz, mira qué interesante. Practique frente a un espejo con un cronómetro y grabe su conferencia. Y la cuarta técnica, posiblemente la más importante, es la de realizar ejercicios respiratorios antes de su conferencia. Fíjese bien. Número 1, hacer ejercicio físico. Yo recomiendo esto unas 3 o 2 horas antes de su conferencia. Darse ánimo durante todo el tiempo antes de su conferencia. Practicar con tiempo. Los ejercicios respiratorios se practican unos 15 minutos antes de su conferencia. ¿Cómo son estos ejercicios físicos? Les doy un ejemplo. Estos cuerpos especiales de los Estados Unidos, los SEALs, que fueron a secuestrar a Nicolás Maduro a Venezuela, la noche anterior al evento no podían dormir, estaban nerviosos, estaban tensos. Y hicieron estos ejercicios respiratorios y ellos mismos dicen que pudieron dormir bien. ¿Cómo son estos ejercicios respiratorios? Voy a pedirles que pongan atención. Vamos a hacerlo en este momentito y ustedes mismos me van a acompañar. Los ejercicios físicos consisten en hacer una serie de baterías de inhalar aire durante 4 segundos, retener el aire durante otros 4 segundos y después exhalar el aire durante 12 segundos. Repito, inhalamos
4 segundos, retenemos 4 segundos y exhalamos 12 segundos. Esto es algo más o menos así. Nos sentamos sentados con espalda recta y los pies bien puestos en el suelo. Ponemos las manos en nuestras rodillas. Les voy a pedir que se hagan más atrás de su escritorio, de su computadora, de su cama, del comedor, donde estén, porque vamos a practicar los ejercicios. Primero voy a hacerlo yo y después los voy a invitar a ustedes. Vamos a ver. Inhalamos 4 segundos, retenemos 4 segundos, exhalamos 12 segundos. Vamos a ver. Háganlo conmigo, por favor. Espalda recta, pies en el suelo, manos en la rodilla. ¿Listos? Vamos a ver. Otra vez. Cuénteme, licenciada Andreina, ¿por qué no lo hizo? No la veo, no la veo. Y esto es de hacerlo físicamente. Pero bueno, vamos a parar ahí. Lo hicimos 2 veces. Esta batería tiene que hacerla usted como mínimo 10 veces. 15 minutos antes de su charla, antes de su clase, antes de su conferencia. ¿Por qué? ¿Qué genera este ejercicio respiratorio? Primero tenemos que entender que los pulmones, ya se va a acabar el tiempo, cuando se acabe, pues después nos volvemos a conectar, ¿verdad? ¿Qué genera? Los pulmones humanos son como bolsas plásticas. Si le mete aire se inflan, si le saca el aire se contrae. Entra aire, se infla, saque el aire, se contrae. Pero los pulmones están diseñados para mantener siempre una reserva estratégica de un 20% en su pulmón de aire. O sea que usted cuando está respirando normalmente no saca todo el aire. En el pulmón siempre queda el 20% de el volumen de su pulmón lleno de aire, pero este aire es contaminado. Es un aire que por el tiempo tiene monóxido de carbono. No es dañino, pero ahí está. Con este ejercicio respiratorio lo que sucede es que usted saca ese aire viciado, saca ese aire malo y mete aire puro. Cuando mete aire puro suceden 2 cosas. Número 1, sus pulmones oxigenan la sangre y la sangre a través de la presión cardiovascular genera mejor movimiento cardiovascular porque está oxigenado los músculos y la sangre y mejor pensamiento en su cerebro. Pero también genera un proceso de relajación y calma interna. Estos 2 beneficios de este ejercicio se lo recomiendo hacerlo 15 minutos antes de su charla, cuando usted está en el peor momento de los nervios, porque va a estar más calmado, menos nervioso y combatimos así la glosofobia. Entonces, vea usted, son 4 cosas que usted debe practicar para sobreponer físicamente el miedo. Número 1, hacer ejercicio físico unas 3 o 2 horas antes de su conferencia. Darse ánimo y tener buena actitud. Practicar frente a un espejo con un cronómetro y grabarse. Y realizar estos ejercicios físicos unos 15 minutos antes de su conferencia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, necesidad de mayor información sobre lo que hemos hablado?
Solamente comentarle. Definitivamente, definitivamente. Cuando usted canta, hay un potente uso del diafragma. Y este ejercicio respiratorio le ayuda mucho al manejo de su diafragma para que sea un movimiento corporal positivo. Más. Abogado, buenas noches. ¿Cómo recuperar la confianza durante una conferencia, exposición o frente a una multitud? Si usted entró con, valga la redundancia, con confianza, pero la pierde. Entonces, ¿cómo retomar esa pequeña parte para dar una buena conferencia? ¿Y por qué la pierde? No sé. Por si alguien, por si alguien Permítame hace un una momentito, pregunta. permítame un momentito, Gloria. Déjenlo que él exprese sus ideas primero. Vamos a ver, exactamente. ¿Cómo es que pierde la confianza? No sé, diferentes factores. Podría fallas tecnológicas, preguntas innecesarias o preguntas que no está preparado, que no sea la compañía del banco. Bueno, entonces usted lo acaba de decir. Es que no está completamente preparado sobre el tema. Y si usted no se ha ganado el derecho a hablar con el tema, pues ese es el primer factor fundamental. Ahora bien, entiendo su preocupación. Siento que estamos comiendo ansias. Estamos apenas en la tercera clase, de las cuales hasta hoy estamos hablando profundamente de oratoria pública. Y durante todo el desarrollo de la clase, de aquí hasta agosto, vamos a estar aprendiendo técnicas para generar esa confianza y seguridad en usted mismo en la oratoria. Como les expliqué anteriormente, esto es como que el niño primero se da vuelta en la cama, después se sienta, después gatea, después da pasitos y después a los 20 años ya puede correr una maratón de 42 kilómetros. En este momentito, si usted no está bien preparado sobre el tema, pues no va a tener confianza, va a tener algún tipo de nerviosismo. Por eso son tres factores fundamentales. Ganarse la confianza a través de ganarse el derecho de hablar, practicar mucho, hacerlo con entusiasmo, pero sobre todo tener una estructura muy clara. Mañana vamos a practicar nuestra primera charla o conferencia con una estructura clara en un mensaje. Más. Yo le quiero comentar algo. Mire, yo en mi vida profesional, yo he experimentado todos estos aspectos que usted está dando. Sin embargo, creo que yo pude superar todas esas cosas sin saberlo. Y ahorita que usted lo está mostrando, digo, ajá, pero lo hice sin conocimiento de que existían estas técnicas, sino como parte de una responsabilidad de una función que me pusieron a hacer en ese momento. Claro, usted lo acaba de decir. Usted es su trabajo y en su trabajo usted hace las cosas frecuentemente. Entonces, esta regularidad lo que genera es experiencia en usted y esa experiencia le está generando esa confianza. Y exactamente lo que usted dice, yo a estas alturas, que incluso tengo hasta maestría y que digo yo que quien quiere estudiar maestría, se tiene que quitar el miedo de hablar en público, porque las maestrías precisamente son esa parte que le desarrollan a uno de hablar, de pasar al frente, de exponer y todo. Entonces, algo que entiendo perfectamente que usted dice es que a mí me sirvió decirme a mí misma, vos sabes esto, lo manejas, lo haces. Entonces, tener la confianza de expresarlo. Claro, y esa confianza deviene de su experiencia en lo que está haciendo. Por eso, entonces, mientras más experiencia tiene, más maestro se vuelve. Sí. Más preguntas, más dudas. Abogado, disculpe, el hecho de, por ejemplo, a mí hubo un tiempo donde me tocaba dar clases, por así decirlo,
charlas sobre religión. Se lo Usted sería tan daba amable de a... encender la cámara, por favor. La tengo encendida, abogado. Pero no la miro, fíjese. La Pero tengo encendida y le puedo... cuénteme. Yo daba esas charlas de religión, aproximadamente a unas 200 y algo de personas, y no sé si también sea, ¿cómo es? Bueno, la fobia de hablar en público, pero cuando yo empezaba la charla, siempre estaba nerviosa, me desenvolví. ¿Y cuál es el punto, Miriam? ¿Cuál es su pregunta? No sé, porque mi pregunta es, ¿qué hacer para que al inicio de dar una charla se me quitan los nervios? Porque yo al inicio me da nervios y ya después la doy como si nada. Pues tome esta clase, no falte a esta clase y se va a volver experta. Como le digo, yo en la tercera Y clase hace yo los no le voy a quitar el miedo, pero cuando termine esta clase le prometo que usted va a haber perdido el miedo de hablar en público y va a sentirse más segura de el tema que está hablando. Más preguntas, más dudas. Algo que practico yo, abogado, es, o sea, aparte de la seguridad, confianza en sí misma, hablarse bonito, siempre inicio como con una dinámica rompiendo hielo, de conocer al público, de identificar cuáles son sus intereses, y eso me da la pauta a mí también de iniciar con toda esa actitud, pero también con la seguridad de hablar del tema. Muy bien, Ana, esa es una buena técnica si la sabe hacer, porque si no la hace bien va a colmar a su auditorio y va a caer mal, sobre todo al inicio. Una técnica de interactuación con el auditorio hay que saber hacer, hay que ser un experto en esto. Como le digo, la gente no va a escuchar ahí dinámicas. Lo que va a escuchar es una conferencia sobre algo que le interesa. Y si usted empieza con una dinámica, tiene que hacerlo bien para captar la atención y enfocarnos en el tema. Pero si no lo hace bien, por ejemplo, a mí que alguien me venga con una técnica así de, buena, ¿qué tal está? Vamos a hacer una técnica de relajamiento. Ya me pone un poco con anticuerpos, ¿verdad? Salvo que lo sepan hacer muy bien. Por eso, al inicio de estas charlas, es el momento más importante. Hay que tener una clara estructura de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. A partir de mañana vamos a iniciar con estas técnicas. Más preguntas, más dudas. Sí, licenciado, solo para comentarle que sin querer queriendo, como dice el Chespirito, practiqué alguna de estas cosas cuando antes del día de la entrevista de la visa. Yo me puse a hacer ejercicio en la mañana, me empecé a dar ánimo. Incluso días antes me puse a practicar en el espejo qué es lo que me podían preguntar y mi esposa me decía, pero ¿por qué practicar? Ah, tú ya tienes, aquí no te van a decir nada. Le dije, es a mí. Y yo me ponía y a la hora llegada yo andaba sin miedo y yo escuchaba a la gente que planeaba, pero yo decía, pero no es mi caso, ese no es mi caso. El mío va a ser otro, el mío va a ser otro y así fue. ¿Cómo le fue? Todo bien. Qué bueno, me alegra mucho. Más preguntas, más dudas. Bien, si no hay, entonces, piense en un incidente de su niñez entre los 3 y los 15 años. Un incidente que usted más recuerda. Por ejemplo, esto puede estar relacionado con su primer día de clases o puede estar relacionado con una Navidad maravillosa que pasó o puede estar relacionado con, qué sé yo, alguna buena macaneada que le dio su mamá o su papá por una picardía que hizo, un viaje al extranjero, la primera vez que fue al mar, o se cayó de un caballo, o la correteó una gallina, o se quemó con un cohete, pidió una muñeca y le trajeron una pelota, se agarró a trompadas con un compañero, se agarró de las greñas con una compañera, la profesora la llamó la atención, se hizo pipí en clase. Piense, ¿cuál es ese incidente de su niñez que usted más recuerda?
Fabiola Romero. ¿Relacionado con qué? Tenía 6 años. No, no, no. Solo Andaba- díganos relacionado con qué. No nos dé la charla. Solo díganos relacionado con qué. con la niñez. Sí, pero ¿qué pasó? Un accidente. Un accidente. Muy bien. Karen Patricia. ¿Relacionado con qué? Pues un accidente. Otro accidente. Muy bien. Llevaba como... No, no, no nos cuente, no nos cuente, no nos cuente. No nos cuente, no nos cuente, no nos cuente nada. ¿Me escucha? Yudelkis. ¿Relacionado con qué? De igual forma, un accidente, abogado. Bien accidentados ustedes. Muy bien. Don Josías Emanuel, ¿relacionado con qué? Un cumpleaños. Un cumpleaños, muy bien. Diego Rodríguez, ¿relacionado con qué? No está Diego Rodríguez. ¿Con qué? Buenas noches, abogado. Bueno, mi experiencia sería... No, ¿sí? Con mi experiencia sería, perdón, con respecto a un regalo en un día de cumpleaños. Excelente. Leslie Cristina, ¿relacionado con qué? Aprendizaje. Aprendizaje. Muy bien. Vea, mañana, durante un minuto, vamos a hablar sobre ese incidente de la niñez que usted más recuerda. No se preocupe cómo empezar ni cómo terminar. Solo recuerde ese incidente de la niñez porque mañana vamos a hablar sobre ese incidente un minuto. Obviamente no vamos a hablar todo, sino que más o menos de aquí al martes vamos a venir terminando y vamos a hablar todos. Voy a pedirle dos cosas. Número 1, prepárense. Número 2, prepárense. Y número 3, prepárense. Y lo segundo que les voy a pedir es que tengan un espacio. Mañana no van a estar sentados durante su charla. Acomoden y adecúen su espacio de manera de estar de pie, de manera que yo pueda ver de sus cintura o más abajo a la cadera. Voy a analizar su lenguaje corporal, además de la forma como van a decir. Mañana no van a estar sentados, así es que necesito que adecúen el espacio a esta forma de oratoria. Tercero, van a hablar durante un minuto, por eso quiero que se preparen, porque al minuto lo voy a cortar porque sigue el siguiente de los 70 que tenemos en la clase. Entonces, durante un minuto, el incidente de su niñez que usted más recuerda. Y bajo este contexto, yo les voy a explicar cuál va a ser la estructura, cómo iniciar y cómo terminar. Y vamos a hacer un análisis de cada uno sobre lo que dijo, cómo lo dijo y su lenguaje corporal. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Nos vemos mañana entonces en punto a las 7. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.